Evangelismo de Fuego, una palabra de Dios que transforma tu vida. Evangelismo de Fuego, extendiendo el reino de los cielos. Con el pastor Diego García, de la Iglesia Casa de Amor y Restauración. Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de lo que es la tentación. Muchas personas justifican algunas actitudes, algunas situaciones en su vida diciendo: es que la tentación fue más fuerte, es que la tentación está delante de mí, es que ahí está una tentación. Y siempre estamos viéndolo como algo que está externo y como algo que nos ataca de afuera hacia adentro, y que muchas veces no hay otro camino. Hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios que no es así. Dice el diccionario lo que significa la palabra tentación: impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que resulta inconveniente. También tiene otro significado: persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Este es un diccionario normalito. Entonces hay una atracción de afuera, hay algo que está llamando mi atención, hay algo que está envolviéndome a mí para tomar o hacer alguna cosa. Pero si a mí algo me atrae de afuera, es porque primero dentro hay un gusto, ¿verdad? Todo el mundo sabe en la iglesia que a mí no me gusta el fútbol. Entonces para mí nunca será una tentación ver un partido de fútbol, porque no está dentro de mí ese sentido, ese gusto. Cuando juega la selección Colombia, yo veo todo el mundo como volcado, las camisetas, buscando televisores, pidiendo permiso en sus trabajos. Para mí eso es algo extraño. Yo estoy trabajando, estoy haciendo otras actividades y no me produce absolutamente nada para ir a ver ese partido. No está dentro de mí, entonces nunca será una tentación ir a hacerlo. Entonces empezamos a entender que el significado del diccionario es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es un impulso que hay dentro de nosotros y nos lleva a hacer algo que a la larga nos va a hacer daño, pero es porque ya está dentro de nosotros. En la tentación en el desierto, a Jesús viene Satanás y le habla de unas cosas específicas. ¿Cuáles cosas son esas? Las mismas que nos está hablando hoy en día. Porque Jesús fue al desierto a llenarse ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Pero no era la primera vez que lo hacía. Si usted lee por allí el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 80, dice que desde niño, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Desde niño, el llamado de Dios está vigente o está presente en la vida de Jesús. Sabe que va a empezar su ministerio, sabe las cosas que el Padre le ha enviado a hacer, sabe lo que el Señor, lo que el Padre Celestial como propósito en la vida, Él lo sabe. Es Dios, pero al mismo tiempo es hombre. Entonces, como hombre necesita llenarse cada día más, lo que cantábamos ahora: menguar y que crezca el Señor, y que crezca el Espíritu, y que crezca el Espíritu, y que crezca el Espíritu, para enfrentarse a las diferentes situaciones que vienen. Resulta que él va al desierto a orar y allí se le presenta, en el momento en que está orando y en que está clamando, allí se le presenta al enemigo. Y se le presenta a hablarle claramente. Bueno, hay una tarea, hay un plan con tu vida, pero ¿qué te parece si lo cambiamos ese plan? ¿Qué te parece si le damos una vueltica? ¿Qué te parece si lo torcemos un poquitito? ¿Qué te parece si nos vamos por otro camino? Y todos contentos, no ha pasado nada, todos seguimos tranquilos. ¿Por qué? Porque el enemigo mismo sabía que ese plan era su fin, que ese plan era el fin de la autoridad que el hombre le había dado en las vidas. Es decir, que esa autoridad que él tenía para entrar con el pecado a las vidas iba a tener un fin, y es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a vivir una vida diferente, y ya el enemigo queda sin ninguna autoridad en la vida, sin ninguna razón para estar allí ni atormentando ni oprimiendo una vida, sino al contrario, tiene que huir. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo en tres partes, primero del versículo 1 al versículo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días.
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa es una primera parte, y ahí viene una tentación de hacer algo que tenía toda la autoridad y todo el poder de hacerlo el Señor. Sabemos que multiplicó los panes, multiplicó los peces, y podía haberlo hecho en ese momento. Pero no era el tiempo de hacerlo. Él estaba en otra tarea. Pero le responde con la palabra de Dios. Muchas personas han dicho: cuando usted está en una situación difícil, respóndale al diablo con palabra. Y eso es cierto, pero no con palabra aprendida y que esté solo aquí en nuestra mente, sino que realmente esté por obra en nuestras vidas. Entendiendo que esté por obra. Yo puedo decirle al Señor, puedo decirle al enemigo, cuando me tienta por un tema de provisión, puedo decirle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quizás el enemigo me diga: pero ¿cuál palabra si usted no cree nada de lo que Dios le dice? Entonces no venga aquí a dárselas que sabe mucho, porque usted no le cree a Dios nada. Entonces usted no vive por la palabra. Usted está que se muere por la provisión. Hágale, sálgase de trabajar, sálgase de la iglesia, váyase a trabajar, deje el ministerio. La provisión es lo primero, dinero. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? Mire, ahí está. ¿Y qué van a comer? ¿Van a comer Biblia? ¿Van a comer oraciones? Una cantidad de cosas puede decirle el enemigo. Y entonces usted le ha respondido: no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando termina el enemigo de confundirle, usted dice: tiene razón, vamos a ir por el pan. Entonces viene la tentación por la provisión. ¿Y cuándo viene la tentación por la provisión? Cuando hay un momento de necesidad. Y lo vivimos todos. Todos hay momentos difíciles económicamente hablando. Hay momentos en la provisión difíciles. Y en ese momento es cuando el enemigo empieza a abrir un camino alterno. Usted está orando y llega el enemigo: no ore más, camine, hacemos esto, camine que allí están prestando plata, camine que allí están haciendo lo otro. Ahí hay una tentación. ¿Tentación por qué? Porque dentro suyo está la necesidad. ¿Y cómo llega esa tentación a mi vida? ¿Cómo viene el enemigo a decirme que hay otros caminos? Porque él sabe que yo no soy tan fuerte en las cosas de Dios. Si el enemigo viene a decirle a un hombre que es firme en las cosas de Dios, en su llamado ministerial, que es firme en el propósito de Dios en su vida, el enemigo no va a poder decirle: mire que allí están dando esto, o mire que allí hay dinero, o mire que allí hay ganancia, o mire que allí hay provisión. Porque ese hombre siempre le va a decir: ¿de qué está hablando si el propósito de mi vida es otro? Yo estoy en lo mío. El enemigo no va a ir a hacer eso, pero sí va a ir en los que dudan. ¿Y cómo sabe el enemigo que hay unos que dudan? Pues porque él mismo ha lanzado esos dardos y algunos los han recibido abiertamente. Viene una segunda parte: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez le responde con palabra. ¿Qué le estaba diciendo? Poder. Toma un lugar de eminencia. Llega a la vida de la gente esto. Claro, el hombre tiene una necesidad, eso lo hemos hablado muchas veces aquí. No hablemos de la parte espiritual, hablemos de la parte emocional. Y hay una necesidad de aceptación, y en esa aceptación en algunas personas va mucho más allá, y hay una necesidad de reconocimiento, y cuando eso llega se pierde el rumbo. Poder, fama: te daré todos estos reinos, a mí me ha sido entregados, la gloria de ellos y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, te los doy todos. Reconocimiento, fama, poder. El Señor le responde nuevamente con palabra: no, Señor, al Señor tu Dios adorarás. O sea, debemos adorar al Señor, no a otro. Cuando uno quiere tomar ese poder, cuando uno quiere tomar esa fama, pues uno está diciendo: adóreme a mí. Le responde otra vez con palabra:
Viene el ataque, viene el dardo del enemigo, pero le está respondiendo con una actitud de vida. No le está respondiendo simplemente, y recuerde esto, con algo que me aprendo de la Biblia. Viene la tercera parte, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Esto también es palabra de Dios en el Salmo 91. El enemigo conoce más palabras que usted. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cuál era esa tercera forma en que quería tentar a Jesús? Ponga a prueba lo que dice la palabra de Dios. O sea, levántese al Señor y dígale: bueno, muéstreme. Usted dice que me guardará. A ver, dice la Biblia que ninguno de mis huesos serán rotos. Entonces me voy a tirar de un tercer piso a ver si es cierto. Entonces Dios dice que me va a cuidar. Entonces yo me voy a meter en la calle más peligrosa de Bogotá solo, porque es que voy a evangelizar, y entonces me meto allá porque a sus ángeles guardará cerca de mí. La pregunta es: ¿Dios lo mandó a hacer eso? No, pero la Biblia dice. Resulta que usted está poniendo a prueba en la palabra. En otras palabras, usted está dudando de lo que Dios dice y dice: yo quiero ver cómo es que me cuida y cómo es que me guarda. Lo que le dice el Señor es: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde le respondía el Señor estas palabras al enemigo? ¿De dónde venía no solo el conocimiento, sino su estilo de vida? En días pasados hablamos aquí de lo que es un estilo de vida. Y el estilo de vida que todos decimos, ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida. Y el estilo de vida es tomar situaciones o una forma, algunas características especiales y vivirlas. Y explicaba aquí que el estilo de vida de los rockeros, el estilo de vida de los corredores de bolsa, son cosas diferentes, son grupos de personas que todos hacen las mismas cosas y su léxico casi que es el mismo y solo están entre ellos. Los corredores de bolsa, que son los conocidos yuppies, ellos andan en otro mundo, y el dinero y las acciones y la cosa y la buena vida. El rockero siempre está haciendo los mismos símbolos con las manos, y haciendo droga, sexo, rock and roll. Hay un estilo de vida y lo viven. Pero los cristianos decimos: es un estilo de vida, pero seguimos viviendo nuestra propia vida. Es decir, cogemos la palabra de Dios y lo llevamos a nuestra propia vida. No, es un estilo de vida porque en nosotros se debería reflejar a Cristo. Él es el estilo de vida. Sus palabras, sus actitudes, sus acciones, su corazón, su forma de pensar, todo lo que Él hace, ese es nuestro estilo de vida. Cuando Jesús le responde a Satanás, le está respondiendo palabra, no solo con su boca, sino con su forma de actuar. Es decir, es coherente entre lo que habla y lo que vive. Si yo le respondo al enemigo algo con mi boca, pero mi vida está totalmente contraria, es decir, mi estilo de vida es diferente, yo puedo hablar, hacer un servicio sobre el adulterio, y resulta que por allá, cuando me voy de la iglesia, entonces yo mismo estoy en adulterio, y yo vengo aquí, me paro y hablo palabra de Dios y lo que dice la Biblia del adulterio y yo mismo estoy en esa situación. Y cuando yo hablo de esto, no tengo ninguna autoridad espiritual, por más palabra que esté hablando. Y al final digo: bueno, varones, pareja, nos vamos a parar aquí, vamos a orar porque ese espíritu de adulterio sale, porque tal. No tengo ninguna autoridad espiritual. Ahí en primera fila está Satanás muerto de la risa. ¿Qué va a hablar usted de eso a otros si usted mismo está en esa situación? Entonces, cuando yo voy a orar y vamos a ministrar porque el adulterio y la cosa, se levanta el enemigo y me va a avergonzar a mí. Entonces el enemigo va a venir a decir: ¿y usted está hablando de adulterio? Pero si usted mismo, y se puede parar cualquier persona del auditorio, pero si usted mismo, pastor, tiene a su amante, a su amiga fulanita de tal. Mentira del diablo mentiroso. Diablo mentiroso, cállate. No, avergüenza al enemigo. ¿Quién me lleva a mí a hacer lo malo? Él sabe lo que estoy haciendo.
Es que nadie me vio. Él me llevó a hacer lo malo. Y esa es la forma en que actúa Satanás. Nos lleva a nosotros a hacer lo malo para después avergonzarnos en público. Entonces, cuando sucede esta situación, yo no tengo ninguna autoridad espiritual. Y hay muchas personas, estoy poniendo un ejemplo del adulterio, pero hay muchas personas. A Satanás se le responde con palabra de Dios y se aprenden 10 versículos, 15 versículos, y cuando están orando, los disparan, pero son balas de salva, no son reales, y disparan esos versículos porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice esto, y el enemigo estará ahí en la casa, miren. Y si la Biblia dice eso, ¿usted por qué no lo cree? Y si la Biblia dice eso y usted dice ser tan cristiano, ¿usted por qué no lo vive? Porque lo que está hablando es una cosa, pero lo que está viviendo es otra. Señor, y yo confío en ti y tengo fe, pero toda su vida no tiene fe. Las actitudes, las acciones que usted toma, las decisiones que usted toma, no tienen fe. Señor, y yo me humillo delante de ti y tú vas a hacer conmigo como quieres. Y no es sujeto, no reconoce autoridades. Y no hablo solo en la iglesia, en todo lugar no reconoce autoridad, no tiene sujeción, no tiene respeto por nadie. ¿Qué le hace pensar que Dios le va a creer que usted tiene respeto y sujeción con Él? El enemigo es el que ya tiene un lugar allí en su vida. El enemigo es el que ya está tejiendo a su alrededor una situación que va a terminar en algo malo, en que usted se aleje de Dios cada vez más y más y más y más. ¿De dónde le respondió el Señor esto? Vamos con la primera parte, que es cuando le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Todo esto tenía un trasfondo y tenía una base. Y habla en Deuteronomio 8:3 de la tierra prometida. Vamos a leer desde el versículo 1. Tiene como título en algunas Biblias, los pasajes tienen un título, este tiene la buena tierra que han de poseer. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor estaba respondiendo con una palabra de Dios, con lo que está escrito, y estaba respondiéndole, recordándole a todo el pueblo, no solo a Satanás, diciéndole: usted a mí no me compra con un pan. Es decir, el propósito de Dios en mi vida, y no estoy hablando de un pan que algunos puedan pensar ahora y decir: pero es que con un pan es muy barato. Pero ¿cuántos dejan el ministerio hoy? ¿Cuántos se alejan del propósito de Dios? ¿Cuántos voltean el orden de Dios y ponen primero, digamos, la provisión, el pan? Resulta que estamos más interesados nosotros en proveer y en conseguir las cosas que para nosotros mismos, en nuestro orden de vida, es lo primordial. Pero nos olvidamos de la palabra que Dios ha dado. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios en Deuteronomio? Cuando entres y poseas esa tierra, nunca te olvides por dónde te llevó el Señor. Qué tiempo difícil el desierto en todos nosotros. Qué tiempo difícil ese momento en el que salimos de la esclavitud y llegamos a la bendición. Todos pasamos ese tiempo. Todos pasamos el tiempo cuando tenemos una vida, entre comillas podemos decirlo, ya armada, establecida. Sabemos lo que vamos a hacer y lo que queremos ser hasta que nos muramos. Pero un día conocemos al Señor y nos dice: así no es, y entonces tenemos que volver a empezar de cero. Pero volvemos a empezar de cero y es desarraigarnos y es sacar una cantidad de cosas de nuestra vida y es entender que hay un montón de cosas en nuestra vida que no nos convienen, que no nos edifican, que nos dañan. Todo eso es el desierto. Es empezar a renunciar a los temores, empezar a renunciar a nuestra mentalidad de esclavitud, es empezar a renunciar a nuestros propios deseos. Y ya vamos a llegar a la promesa, y la promesa es el cumplimiento de la palabra. Y el Señor dice: cuando lleguen a esa promesa, cuando lleguen a esa tierra prometida, cuando usted sea el que va a ser, cuando usted ya empiece a predicar que usted ha sido llamado a ser pastor, cuando usted ya empiece a vivir en un hogar de bendición, nunca se olvide de las situaciones que ocurrieron.
del desierto que pasó, del hambre que pasó, de las necesidades y los problemas que pasó. Porque nunca se va a olvidar usted que cuando no había otra situación, otra salida, no había escapatoria, no había respuesta de nadie más, vino el Señor y de una manera sobrenatural hizo una obra sobrenatural. Cosas que no conocía usted ni sus padres sucedieron en su vida. Nunca se vaya a olvidar de eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a entender que no solo vive el hombre de lo que produce y lo que puede tener y acaparar, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Una palabra había salido de la boca del Señor: saldrán de Egipto libres e irán a una tierra donde fluye leche y miel. Y esa era una palabra de parte de Dios, salió de la boca de Dios. Unos la creyeron, otros no, unos murieron, otros quisieron retroceder, sucedieron muchas cosas. Pero quienes llegaron a la tierra entendieron que el Señor los sustentó y los guió en medio de las dificultades, pero siempre su palabra se cumplió. En su vida podrá estar usted pasando necesidades, podrá estar usted pasando momentos difíciles. Hablemos específicamente de lo que dice aquí en la provisión. ¿Quién no los ha tenido? Todos los hemos tenido. Y nos olvidamos en ese momento de la palabra que Dios dio. Yo te voy a bendecir, serás una columna financiera, te daré una empresa, te daré una carrera. A los jóvenes el Señor les ha hablado. Y les ha hablado de ser profesionales y ha hablado el Señor de abrir puertas. Pero en el momento de la necesidad, en ese momento de la necesidad, Satanás está al lado suyo. Mire, aquí hay provisión por este lado. Mire, si usted toma este camino es corto. Y usted ya ha metido en la iglesia todo el tiempo. No va a hacer nada. Mire, se le están acumulando las cuentas. Si usted sale a trabajar de 5 de la mañana a 12 de la noche, va a tener esa provisión. Ahí está el pan, ahí está la piedra convirtiéndose en pan. Y entonces nosotros oramos y decimos: sí, Señor, no hay otra. Pongámonos en la situación en que estaba Jesús. Viene el enemigo y dice: tiene hambre. Dice la palabra de Dios que en un momento sintió hambre. ¿Tiene hambre? ¿Tiene necesidad? Pues mire, esa roca, conviértala en pan. No hay lío. No, que usted es tan bueno, que Dios le respalda en todo. Hágale. Eso mire ese trabajo. Mire esa empresa. Mire lo que le voy a dar aquí. Simplemente es que usted abandone el propósito de Dios y vea, se solucionó su problema. Facilito se solucionó el problema. Y nosotros no estamos tan firmes en la fe y en la relación con Dios, que si nosotros estuviéramos en el plan de Jesús, en el lugar de Jesús, ese día en el desierto, seríamos de los que decimos: pues sí, ¿no? Pues tan bollo, yo con esta hambre. Claro que se come, ay, venga, nos comemos ese pancito. Sí, ¿qué más que cuenta? No, bien, Dios sabe que yo necesitaba esa provisión. Eso terminamos haciendo nosotros. Porque nos olvidamos que no solo de pan vive el hombre, que no solo de esa provisión o de la solución del problema inmediato que tenemos. No solo de eso, sino de la palabra que dio Dios. Cuando la palabra que dio Dios es firme en nuestra vida, nosotros aprendemos a esperar por las buenas o por las malas. O sea, tenemos que esperar que esa palabra se cumpla. Y se cumplirá en la medida que nosotros vamos avanzando en obediencia. Pero si somos firmes en la fe y el Señor ha dado una palabra, esperamos, pasará tiempo. La palabra de Dios nos habla de esto, de tener paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. La palabra que dio el Señor se cumplirá. Es muy triste, yo se lo digo como pastor, como cristiano. Muchas veces escucho personas que dicen: pero Dios dio una palabra y nunca se cumplió y no se ha cumplido y han pasado años. Y quizás hay frustración y hay tristeza y hay carga. Pero la pregunta es: ¿y tú qué has hecho para que se cumpla esa palabra? ¿Tú la has creído? ¿Es firme? Mejor dicho, esa palabra es el estandarte de tu vida y tú caminas por esa palabra que Dios dio. No, usted mismo, el Señor da una palabra y al otro día está cayendo en la tentación del enemigo. ¿Por qué? Por el afán. Tengo afán.
Porque como Jesús muchos sentimos hambre, y esa hambre no solo es física, esa hambre es el hambre, la situación, la carga de solucionar nuestro problema ya. Tengo un hambre ya. Me dio hambre ya. Y necesito solucionar mi problema ya. Y si Dios no responde, pues yo voy a hacer por mi lado. Su lado no es otra cosa que la voz del enemigo diciéndole: mire, aquí hay una salida. Sencillita, facilita, sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo, pero sí, vuelvo y repito, Jesús lo había podido hacer, por supuesto que lo había podido hacer. Pero Él no estaba allí para saciar su hambre física. Él estaba allí para fortalecerse en el espíritu para una tarea mayor. Las personas que no tienen paciencia. En un proceso, esta semana hablé con algunos líderes de un tema y nosotros nos saltamos, y digo nosotros, a mí me pasó, a todos nos ha pasado. Nuestra impaciencia, nuestro orgullo, nuestra forma de ser hace que nosotros nos saltemos procesos. Todas las personas preguntan: ¿qué necesito yo para ser pastor? Siempre la respuesta será: dígale a Dios. Pero lo primero, lo que sí es esencial, es que usted haga parte de una congregación. Usted no puede ser pastor porque se le ocurrió y mañana fue y puso una obra, porque pastor va mucho más allá que predicar. Predicar lo hace mucha gente. Hay gente que ni siquiera conoce a Dios, falsos profetas, falsos pastores, y hay un montón, y predica. Más que una enseñanza en un seminario bíblico, lo que usted necesita es ser lleno del Señor. ¿Dónde va a ser lleno del Señor si no en una congregación? Pero si usted tiene un llamado ministerial, ¿dónde va a aprender usted a adquirir esa experiencia y ese conocimiento si no conociendo una congregación y una iglesia? Con sus problemas, con sus aciertos, con sus cosas, todo. Pero si usted no está allí y no tiene paciencia, me miraron mal, no me quisieron, me senté, entonces me voy para otro lado, entonces me hago no sé qué, entonces ya no sirvo, entonces ya no hablo, y entonces se comporta como un bebé espiritual. ¿Qué es eso? No es otra cosa que el enemigo con esto, diciéndole: hay una palabra de Dios sobre su vida, pero más importante es usted no se deje. Ay, no saben quién es usted, ese pastor no sabe de lo que se pierde, va para otro lado. Y en el otro lado después va para otro lado. Y allá vaya para otro lado. Y un día se dio cuenta usted que le está haciendo más caso al enemigo que a la voz de Dios y a la palabra de Dios. O quizás un día va y abre una congregación. Y el día que abre la congregación se da cuenta que no era solo ir a predicar los domingos. Que eso es por ahí el 10% del trabajo de una congregación. Y ese día va a decir: ay, yo por qué perdí la oportunidad de aprender lo que era una iglesia dentro de mi iglesia. ¿Por qué no rendí mi orgullo? ¿Por qué no entendí que el propósito de Dios era darme a mí? Y yo pensé que se estaban aprovechando de mí y que yo era muy importante. ¿Por qué llegó a todo eso? Porque perdí de vista la palabra que Dios dio. La palabra que Dios dio, la palabra que sale de la boca de Dios, es nuestra fortaleza. Es más importante que cualquier cosa. Cuando Dios da una palabra, ese es mi regalo, esa es mi porción, esa es mi palabra. ¿Estás seguro? Esto es para mí tremendo, porque yo voy a empezar a vivir en esto y va a venir el enemigo que no, hasta que un día ya va a dejar de venir. ¿Por qué? Porque yo me fortalecí en esa palabra. ¿Y qué va a suceder cuando eso? Cuando yo sea tan firme caminando en el propósito de Dios, pues que esa palabra se va a cumplir. Cuando esa palabra se cumpla, vamos a entender este pasaje. Cuando entres a la tierra que el Señor te prometió, no te olvides todos los problemas que pasaste, porque todos esos problemas no fueron sino la oportunidad para que Dios te mostrara su poder y su gloria, y vas a entender que si a partir de ese momento que tú estás en la tierra prometida, que tú estás en la promesa de Dios, se volvieren a presentar problemas, tú ya conoces el poder de Dios, es decir, ya conoces que la palabra de Dios es real y se cumple, más importante que el pan. Eso fue lo que le respondió Jesús. No voy a convertir esa roca en un pan. No voy a hacer lo que usted me dice, porque yo estoy aquí por una palabra que dio Dios para este pueblo, para este mundo, para todas las generaciones, y eso no se va a romper y no se va a dañar, porque aquí estoy yo, firme en el Espíritu. Vamos a la segunda parte ahí en Lucas. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Veamos desde el 10. Exhortaciones a la obediencia. Vuelve a decir, cuando tú llegues a la tierra prometida, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Solo a Él y únicamente a Él. Cuando el enemigo viene a nuestra vida y nos habla de fama y nos habla de poder y nos habla de llevarnos a esos lugares altos, muchas veces el hombre termina adorando más las cosas del mundo. Y muchas veces hablo del 99.9, porque el Señor da honra, y es diferente una cosa que es la honra de Dios, dándole la gloria a Dios, haciendo la voluntad de Dios, sin torcer su camino y sin torcer sus pasos, que el Señor lo lleve a un punto de reconocimiento. ¿Por qué? Esa es la honra de Dios y eso tiene un propósito. Hay personas que son muy conocidas, evangelistas, salmistas. Hay personas que en el reino de Dios son muy conocidas. Unos haciendo la voluntad de Dios. Unos haciendo la voluntad de Dios. Yo le pongo el caso del pastor David Wilkerson. Siempre lo nombro mucho. Es un hombre íntegro. Muy conocido y respetado en todo el mundo. Invitado por muchísimos lugares. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. Así de sencillo. No, porque Dios no me ha mandado ir, pero es el seminario y es el congreso y es el que no voy a orar. Y había lugares donde no lo invitaban y allá llegaba a dar una palabra siempre tremenda de parte de Dios. Honra de Dios. Este hombre conocido en todo el mundo, muy respetado por todo el pueblo cristiano, no quiere decir que fuera famoso él por lo que era. Siempre cumpliendo la voluntad de Dios, dándole gloria y honra a Dios. Adorando él a Dios, y el Señor lo usaba para llevar su palabra. Hay muchos que se escudan detrás de los pastores o predicadores que son famosos. Pero si fulano es famoso, entonces yo ¿por qué no puedo ser famoso? Y yo quiero ser como tal, quiero ser como aquel. Y no es así. Por eso le digo, una cosa es la honra de Dios y otra empezar nosotros a buscar la fama, el poder y la gloria nuestra. Solo a Dios adorarás. Es que mientras usted esté haciendo la voluntad de Dios, Dios lo llevará al lugar que quiere. Pero nunca empezará usted a amar las cosas. Vea, un ejemplo claro. Hay un tema mediático ahorita con lo que sucedió ayer en la Feria del Libro. Un desorden tal que no se había visto con ningún escritor y era un youtuber. Hace unas semanas hablamos de un festival que hubo. Hoy los jóvenes tienen esos pequeños ídolos. Hoy todos con su celular y con una cantidad de herramientas que hay, todos quieren ser youtuber. ¿Qué hace un youtuber? Decir una sarta de bobadas todo el tiempo, pero son millones de personas viéndolos. Ahí hay una idolatría. Y entonces mucha gente se queja, ay, esa juventud, sí que son bobos ahí con esos youtubers, sí que son bobos ahí y esos tipos no tienen nada que decir. Pero vamos a mirar los grandes que hacemos y estamos haciendo exactamente lo mismo. Con los jugadores de fútbol, con los políticos, con los cantantes de la música que nos gusta. Exactamente lo mismo. Idolatrando y llegando a ¿qué? Hoy se mueve la publicidad más por esos medios. Un joven de esos que tiene 10 millones, 20 millones de visitas, de amigos, de seguidores, gana un dineral impresionante. ¿Y qué ganan diciendo esa sarta de bobadas? Pues que cuando entran a su página los jóvenes, hay una cantidad de publicidad y va llegando a los jóvenes. Igual pasa con nosotros, los adultos, y nos quejamos de la juventud y nosotros somos los que hemos dado ese ejemplo. Que de pronto cada generación
pues se necesita menos intelecto, menos sabiduría o menos conocimiento para ser famoso. Pero hacemos exactamente lo mismo. Hacia allá llegamos cuando dice la palabra de Dios: mira que te daré, si tú postrado me adoras, te daré todo, fama, poder. ¿Y qué hay que hacer? Ámese a usted mismo. No es que usted se acache y empiece a adorar a Satanás. Satanás, te adoro. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: adore el dinero, adore la fama, el orgullo, la altivez, todas las cosas que están en contra de Dios. Hágalo, hágalo. Adórese usted mismo por encima de Dios. Usted es tan duro que usted no necesita a Dios. Uy, tremendo esto. Pero ¿cuántos aún asisten a iglesias, a congregaciones, y viven adorando estas cosas? El orgulloso de la iglesia o los orgullosos en la congregación: yo me las sé todas, yo estoy por encima. El hermano Alex se no sabe nada, de dónde salió y de dónde líder, yo sé más que él. Estoy adorando a Satanás. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo por encima de él en el orgullo, en la altivez. Y Satanás dice: sí, usted está mejor, mire, y le voy a dar fama y lo voy a subir. Mire cómo lo voy a hacer a usted tan grande líder. Muchos están en eso, en el reino de Dios. Por eso digo, una cosa es la honra de Dios y otra cosa es esto. Hay predicadores que no tienen nada que predicar, que sus predicaciones son peor que una charla de youtuber. No sabe uno que se aguanta mejor, sea un youtuber o un predicador de estos. Famosísimos, millones de personas los siguen. Supuestamente están hablando de la palabra de Dios, pero lo que hacen es una mezcolanza y una tergiversación tremenda. Van a cualquier país y pasa lo mismo que pasó ayer en Corferias. ¿Están adorando a Dios? No. Millones de personas están adorando al hombre y él se está adorando a sí mismo. Tuvo que hacer un pacto con Satanás. La gente piensa: no, hizo un pacto con Satanás, esa Shakira hizo un pacto con Satanás. Tiene que ir a decirle: Satanás, hagamos un pacto. No, simplemente creer que Dios es un don nadie, no existe. Yo lo puedo hacer, yo me adoro a mí mismo. Claro que sí, yo voy a hacer, yo soy el propio, yo soy el duro. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. Imagínense, lo voy a hacer famoso. Le voy a dar fama, le voy a dar poder, le voy a dar dinero, le voy a dar riqueza, le voy a poner sobre todo esto. Yo tengo el poder de hacerlo. El Señor podría haberle, claro que el Señor siempre responde con palabras. Uno dice: si yo fuera Jesús le hubiera dicho: y yo tengo el poder de destruirlo a usted. Segunda parte donde nos tienta Satanás, en nuestras cosas internas. Si nos damos cuenta allí, no solo está viniendo una tentación de afuera a decirnos: mire lo que hay aquí, sino está tomando las cosas que hay de dentro. Tú eres un hombre, Jesús. Tú no quieres fama, tú no quieres poder. Y el Señor le respondió muy claro con la palabra, no solo con su boca, sino con su vida. Tercera parte: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Leamos desde el 14, donde dejamos lo otro. Dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Dónde está eso? Éxodo 17, del 1 al 7. Mira que es tan lindo ir a la palabra de Dios y entender Jesús por qué le dijo eso a este hombre, a este diablo. Versículos 1 al 7 de Éxodo 17. Habla del agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redefín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo:
¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué tremenda esa parte de la tentación. Lánzate y a sus ángeles mandará, y nosotros podemos responder como el Señor, a Dios no tentarás. Pero cada vez que nosotros venimos a la iglesia a decirle, ¿y dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Es que tú dijiste y muéstrame, entonces dame una señal. Y entonces si de verdad estás conmigo, haz esto o haz lo otro. ¿Qué estamos haciendo? Tentando a Dios. Dice que se enciende el furor de Dios. Hoy existe la misericordia de Dios y la gracia de Dios nos cubre de ese furor. Pero nuestras propias oraciones, nuestros reclamos a Dios, todo el tiempo acusándolo, todo el tiempo responsabilizándolo de las cosas que nosotros mismos hacemos mal. Pero ¿acaso dónde estás, Dios? Y tú has dicho, ¿pero para qué? Entonces, ¿a qué me trajo a la iglesia? Para acabar mi vida. Y entonces yo me dediqué al ministerio. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Y ahora para dónde voy a coger? Es que yo aquí metido todo el día. Es que yo para qué voy a orar más. Yo ya no oro más. ¿Cuántas cosas de esas ha dicho usted? No me responda aquí, respóndaselo usted mismo. ¿Cuántas veces no ha entrado usted en ese conflicto y en esa pelea con Dios? Mire lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Tenemos sed, nos vamos a morir aquí, ¿para qué nos trajo a matarnos? Muestra a ver, ¿es que Dios sí está o no está? ¿Será que sí existe o será que no existe? Van camino a la tierra prometida y van peleando. Vamos camino a la bendición y vamos peleando. Por eso Jesús le respondió a Satanás, no tentarás, está escrito, está dicho, no lo tentarás. Vamos a Deuteronomio, pero ¿de qué tentación está hablando? ¿Cómo tienta uno a Dios? Haciendo todo este tipo de reclamos. La palabra de Dios es clara y ahora sí vamos a ir con esta predicación. Ahora sí vamos a empezar. La palabra de Dios es clara, con que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hay un plan perfecto de parte de Dios en cada uno de nosotros. Hay un proceso, lo que llama el pueblo de Israel ese desierto que pasaron. Y en ese proceso nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es muy complicado empezar a renunciar y apartar cosas de nuestra vida cuando han sido nuestro estilo de vida durante muchos años. Es muy complicado. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Hay personas que asisten a la iglesia y luchan todavía con temas que parecen tan sencillos y tan simples, pero que llevan hasta generaciones en su familia con temas, el cigarrillo. Hay personas que uno ministra y apenas sale toda esa nicotina, el que se cae es el pastor. Pero no le va a decir nada, la persona se va a sentir mal. Fuera ese espíritu, esa ansiedad y esa adicción al cigarrillo, no, nada. Hay hermanos que salen y van en la esquina y prenden su cigarrillo, no pueden con el tema. En nuestras fuerzas no podemos. Esa es una muestra para decir, en nuestras fuerzas no podemos. Las personas que la mentira ha sido una constante en su vida, que la violencia ha sido una constante en su vida, que el adulterio, que la violencia familiar, que la falta de amor y de afecto a sus hijos han sido una constante en su vida. En nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios, cuando Jesús iba a empezar su ministerio, él no había empezado a predicar, ya había hablado algunas cosas cuando era niño y todo esto, pero cuando ya iba a ser el momento en que se iba a empezar a establecer lo que era esa visión de lo que es la redención para la humanidad, él se fue a llenarse más de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios al tiempo. Imagínense si él estaba haciendo eso y se fue a ayunar un montón de días. Y nosotros, que un ayuno de mediodía que hacemos los sábados, viene por ahí el 5% de la iglesia. Si lo hacía Jesús,
es porque nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder enfrentar las cosas que se están abriendo delante nuestro, que son la nueva vida en Cristo. Hay muchas cosas que la razón no va a permitir que entre. Hay muchas cosas que nos vamos a cuestionar. Hay muchas cosas que vamos a decir imposible. Yo nunca podré cambiar. Hay personas que dicen yo soy así y así me hizo Dios y yo no voy a cambiar. Y eso es cerrarse a la posibilidad que Dios está diciendo no, tú no tienes que vivir en esa esclavitud. La mayoría de las personas que dicen yo soy así son las personas iracundas. Son las personas que no tienen dominio propio. Y yo soy así y así me han aguantado y así Dios me quiere y así Dios no sé qué. Dios lo ama. Tenga la plena seguridad que Dios lo ama, pero que eso le está haciendo daño en su vida. El orgullo, la altivez, empezar a entender que nada de lo que vivimos es como pareciera. Empezamos a entender que las prioridades cambian, empezamos a entender que el Señor quiere cosas mayores que quizás nosotros nunca nos habíamos ni siquiera imaginado. En todo ese proceso necesitamos que llenarnos más y más y más del Espíritu de Dios para entender su propósito, llenarnos más de la presencia de Dios para fortalecernos en ese propósito, porque el enemigo no está solo en ese momento. La tentación de Jesús nos habla, allí el Evangelio en el capítulo 4 nos habla de ese momento de la tentación. Pero en nosotros está en todo tiempo y va a ser en todo tiempo en la medida que dentro de usted no mueran las cosas que todavía le dan entrada a esa tentación. Porque están dentro de nosotros, no están afuera. Vamos en la palabra de Dios. A Santiago, capítulo 1. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice la palabra de Dios? La tentación no me viene de afuera. Es que tantas mujeres lindas en el mundo, eso es una tentación para cualquier hombre casado. No, no lo es. Porque si usted está casado y entiende el propósito de Dios en su matrimonio, y en su vida el Señor ha llenado vacíos de afecto, ha sanado y ha cortado maldiciones generacionales de adulterio y una cantidad de cosas. Usted puede ver las mujeres más lindas por donde sea. ¿Y sabe cómo mira usted de ahí en adelante? Cuando esas cosas han sucedido dentro suyo, usted puede ver, si es miembro de una congregación, a las mujeres muy lindas de alrededor como familia, porque somos una familia en Cristo, como hermanas. Si usted ya tiene una edad o un nivel espiritual, líder, pastor, usted las ve como hijas. Ya no está usted viendo, uy, linda por allí, linda por allá, uy, no puedo resistirme, es que es tanta la tentación. Viene de dentro. Quiere decir que dentro mío todavía existe algo. Y ese algo va a hacer que tarde o temprano vaya a caer. Ese algo que hay dentro mío va a ser mi propia concupiscencia, va a crear una atracción y me va a seducir en un momento y tarde o temprano voy a meter la pata. Tarde o temprano lo voy a hacer. Ay, no, yo soy firme en el Señor y eso, mejor dicho, yo oro todos los días por eso. Mientras eso esté dentro suyo y no haya salido, tarde o temprano cae. Cae porque cae. Porque el enemigo va a estar trabajando todos los días, a toda hora, en todo momento. Entonces el hombre tiene que salir con los ojos tapados. No, tiene que salir con un corazón nuevo, donde ya eso no es lo que le mueve la vida. Y mucho menos poner en peligro su hogar, su relación, sus hijos, su ministerio. Todas las cosas de su vida están allí en juego. La tentación es eso. Es diferente tentación a prueba. Hay personas que dicen, estoy pasando por una situación, es que Dios está permitiendo esta prueba para tentarme a ver qué hay en mí. No. Ahí dice, Dios no va a tentar a nadie. De eso no viene de parte de Dios. La prueba es otra situación.
La prueba es poner un límite o llevarlo a usted a un límite de una situación para que usted vea lo que hay dentro suyo. Una prueba, un examen de la universidad. Le van a disparar 5, 10, 15 preguntas no tan sencillas, porque es un examen, una prueba. ¿Para qué? Para llevarlo a usted a sacar ese conocimiento que hay dentro suyo, a que se vuelva parte de su vida. Pero la tentación viene desde dentro nuestro y lo que el enemigo hace es muy sencillo. Él sabe lo que ya sembró en mi corazón, él ya lo sabe. Él sabe que en mi corazón sembró el amor al dinero. No tengo necesidad de ser rico. Puedo ser pobre, puedo tener trabajo, puedo tener una empresa, puedo ser lo que sea. Y llega y lanza un dardo, amor al dinero. Ya listo, se clavó el amor al dinero. Y entonces cada vez que la persona, bueno, ahora sí, pastor, vamos a empezar, ahora sí, me voy a meter en la iglesia juiciosito, listo. ¿Qué pasa con el hermano? No, es que imagínate que me salió un trabajito por allí, me iban a pagar una platica. Pero ahora sí, pastor, y llevan 20 años en lo mismo. Vuelvo y digo, no tiene necesidad de ser rico. Hay personas que tienen amor al dinero y no son ricas. Y hay personas que son ricas y no le tienen amor al dinero. Y entonces cuando la persona se da cuenta y dice, no, es que no entiendo, pastor, no lo entiendo. Cada vez que quiero empezar, me sale algo. Cada vez que quiero me sale algo que tiene que ver con lo económico. Claro, el enemigo lo sabe. Por eso, muy sencillo, él únicamente, cada vez que usted tiene el deseo de empezar a caminar con el Señor, el enemigo dice, abrámosle una puertica ahí de 2 pesos, porque ese por 2 pesos deja la iglesia. Y lo hace una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra y una vez tras otra. Eso es la tentación. Está dentro nuestro. Hay una raíz. Y lo único que hace el enemigo es poner una película delante y decir, venga, venga papito, venga nene, con un dulce, venga, caiga en este o en este problema. Como bebés nos coge el enemigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe el Señor librarnos de tentación? Señor, líbranos de toda tentación no quiere decir que no se me aparezca hoy un negocito de esos que me gustan tanto, que no se me aparezca una de esas mujeres, de esas que mejor dicho me roban el sueño. No, líbranos de tentaciones, Señor, llena mi vida, mi corazón, arranca lo que no es tuyo, sácalo, sácalo. Yo no quiero moverme por lo que hay dentro de mi corazón, esas cosas que me llevan al error, que me hacen torcer el pie aquí, que me hacen torcer el pie allá. Yo quiero vivir en tu propósito. Así es que el Señor puede librar de tentación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, también nos habla de esto. ¿Cómo puede librar y abrir el Señor un nuevo camino? Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Viene usted de una situación, hablemos de esos 2 ejemplitos, mujeres, dinero. Viene usted de un tema donde cae, mete el pie cada rato, mete el pie. Y entonces el Señor empieza a sacar eso de usted, empieza a sanar eso en usted, a librarlo de esas raíces que el enemigo sembró. En ese proceso que el Señor lo está haciendo, el enemigo va a decir, no voy a permitirlo. Mujeres, negocios, mujeres, dinero. Ahí el Señor le va a dar la fortaleza. ¿Por qué? Porque Él está operando un cambio en su vida. Hasta el momento que, ¿qué? Dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hasta el momento en que el enemigo va a decir, bueno, en este yo tengo una raíz. Este se mueve por 2 pesos, mejor dicho, abandona lo que sea. Mire este negocio. Y la persona, no, estoy caminando en el propósito. Uy, pongámosle más dinero. Lo perdí. Eso va a ser el enemigo. Lo perdí.
Este ya es una nueva criatura. Este ya no se dejó sacar. ¿Ahora qué me invento? Espere, le lanzo otro dardo. Ya no es dinero, mujeres. No, ningún dardo entra. ¿Por qué? Porque resulta que ese hombre fue tan lleno de la presencia de Dios y todos los días él, lo que cantábamos ahora, mengua y el Señor crece dentro de él, que un día toda su vida va a estar rodeada. Es una vida de fe. ¿Cuál es el escudo que apaga los dardos del enemigo? La fe. Y llegan todos los dardos y pegan y caen, pegan y caen. Ahí dice el enemigo, lo perdí. Dice por allí, para que usted lo lea en su casa, en 1 Timoteo 6:9, cuando habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males, dice que siguiéndolo muchos cayeron en tentación y lazo. Las tentaciones siempre tendrán un lazo. Siempre que se presente y haya situaciones que a usted lo llevan a irse. Ahora, no quiero decir con esto que usted no quiera ni desee nada en la vida, ¿no? Ahorita sale la persona y dice, no voy a mirar nada, no voy a comprar nada, no voy a comer nada. No, tampoco. Pero son aquellas cosas que lo sacan a usted del propósito de Dios. Por eso es importante entender que la vida cristiana y lo que predicamos los pastores lo entenderán y será mucho más fácil de ponerlo en práctica las personas que conocen el propósito de Dios en su vida. Los que no lo conocen van a decir, bueno, y ahí el pastor, ¿de qué fue el culto? Yo no entendí nada de la tentación, pero yo no entendí nada porque yo no sé cuál es el propósito de mi vida, entonces yo no sé en mi vida qué es una tentación o no. Conocer el propósito de Dios es primordial. Y cuando usted está caminando en el propósito de Dios, todo lo que se presente para sacarlo del propósito de Dios, todo lo que se presente para sacarlo del propósito de Dios, usted no debe empezar a reprender, te reprendo, diablo, en el nombre. Mírese hacia adentro y diga, si el enemigo me está moviendo la aguja hacia ese lado, si el enemigo me está seduciendo, estoy orando y me uno con mi esposa y digo, oremos, porque es que yo ya estoy, mejor dicho, estoy que caigo en esa trampa y tengo unas ganas, mi carne tiene unas ganas de caer en esa trampa, tengo un deseo pues de meterme en ese problema. Reprenda al diablo, claro que sí, ore, claro que sí, fortalezcas en el Señor, claro que sí, pero examínese usted mismo. Si eso me está seduciendo tanto, si me está seduciendo tanto esa situación, es porque dentro mío hay una raíz que todavía necesita de Dios, o para ser arrancada, o un vacío ser lleno. No solo de pan vivirá el hombre, solo a tu Dios adorarás y no tentarás al Señor. Ese pasaje de la tentación va muchísimo más allá de lo que siempre lo leemos. Y leemos la historia de Jesús y entonces fue al desierto y lo tentó y respondió con palabra. Yo también al diablo le respondo con palabra. Yo soy un hijo de Dios y aquí no entra el diablo. Y me paro en la puerta. Mire, yo decía en la emisora que día una cosa bien graciosa que me enteré que hacían en una iglesia. Vendían unas banderas rojas con una cara, no me acuerdo, de un león o de un animal, no me acuerdo qué animal era. Y ungían esas banderas y dice que pónganlas en la puerta, porque así como dice la Biblia que hubo señal y que ahí no entraba el diablo, póngalas en la puerta y allá el diablo no va a entrar nunca a su casa. Las vendieron todas, igual al youtuber de ayer, eso fue la locura. Tanto que nos quejamos nosotros y las vendieron todas. Y cuando me enteré de esa historia dije, bueno, y la gente está parada en la puerta, ay, vea la bandera, aquí no entra diablo, y el diablo había acostado en la cama, en la cocina. Tranquilo, siga bobeando ahí, siga, hágale. Pongamos otro ejemplo. Pone usted 50 candados en la ventana. Aquí no me entra ladrón. Y los ladrones adentro. Eso, siga ahí en la ventana bobeando mientras le desocupamos todo esto. Así funciona en muchas vidas. No tenemos ni idea para dónde vamos. No tenemos conocimiento cuál es el propósito de Dios. Terminamos cayendo en tentaciones. ¿De qué? ¿Sabe usted? Eso que hablamos es parte de una tentación. Personas que no han sido libres de la adivinación y de un espíritu de ocultismo, de brujería que hay en las vidas. Y llegan a la iglesia cristiana y dicen, no, yo quiero ser libre, ahora quiero ser cristiano. Todo. Y empiezan a venderles símbolos, los símbolos, para que usted empiece a pensar que eso es de fe. Eso es como pretender decir que eso es para la buena suerte. Y hay muchos que están así. Eso se llama la hechicería cristiana. Existe. Y eso es parte de la tentación. ¿A quién seducen? A los que todavía tienen la raíz de ocultismo. Una persona que conoce la palabra de Dios, venga, le vendo la bandera para que el diablo no entre. ¿Eso qué?
qué es? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacan eso? Una persona que conoce la palabra de Dios nunca va a caer en eso, pero el que tiene la raíz allí, el diablo lo va a seducir y lo va a tentar. Venga, esto es para la buena suerte. Cuando existe la tentación, cuando hay algo que nos mueve la aguja, cuando yo hablo del tema del fútbol no es porque eso sea pecado. Lo pongo como un ejemplo, claro, pero una persona que le guste tanto algo y que le llame la atención es porque dentro de su corazón hay algo. Si yo en las reuniones siempre digo que los hinchas de Millonarios, que los hinchas de Santa Fe, que una cosa, que la otra. Bueno, si usted va a un equipo, a un estadio y se aguanta una fila y se aguanta que llueva, y si está viviendo en Bogotá y es hincha de los equipos de Bogotá, se aguanta que su equipo nunca gane y sigue usted yendo y gastando plata. Y si usted se aguanta eso, es porque dentro de su corazón hay un sentimiento y compra la camiseta y todas las cosas. Ahí hay un sentimiento. Al que le gusta la música, ahí hay un sentimiento. Y el que tiende a caer en la tentación es porque adentro hay una raíz. Está dentro de nuestras vidas. Yo le invito a que se ponga de pie, porque vamos a orar. Todas las situaciones de nuestra vida, todas las situaciones que vivimos, momentos altos, momentos donde las cosas están muy bien, momentos donde las cosas no están tan bien o donde las cosas están muy difíciles, en todos esos momentos siempre el enemigo va a estar allí lanzando esos dardos. ¿Para qué? Para desviar el camino recto de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito y un plan. Si usted no lo conoce, que su oración sea esa: conocer ese propósito, conocer ese propósito. Si usted nunca conoce el propósito de Dios, siempre va a seguir caminando por sus planes y va a ir a la iglesia y va a orar siempre por sus planes y va a pedirle a Dios por sus planes y va a ser llevado por ríos de gente donde todos están en la misma situación y en algún momento ya ni siquiera tienen su confianza puesta en Dios, sino en lo que el hombre promete. Pero cuando conocemos el propósito de Dios, debemos entender que hay un tiempo de desierto. Hay un tiempo de desierto y ese tiempo de desierto es donde muchas cosas viejas van muriendo, donde nosotros nos sentamos, donde pensamos es necesario, esto agrada a Dios, no agrada, pero es que tiene tanta fuerza en nuestra vida, no solo lo que hemos hecho nosotros, lo que aprendimos en casa, los que nos dejaron por herencia espiritual, padres, abuelos, tatarabuelos, que no lo conocemos, maldiciones generacionales, hay una cantidad de cosas, la iniquidad. Y en un momento hasta nos sentimos desanimados y decimos: yo no voy a poder, o sea, yo miro el camino de Dios, es perfecto, camino de santidad, y no voy a poder. Tengo tantas cosas dentro de mí. No se desanime, a todos nos ha sucedido, es una muerte a la vieja vida y un nuevo nacimiento. Pero cuando conocemos el propósito, le podemos preguntar al Señor 50,000 veces: ¿en serio, Dios? O sea, ¿tú ves eso en mí? ¿Yo voy a poder llegar a ese lugar? Y Él siempre va a responder: sí, yo te voy a fortalecer. Pero es necesario en ese tiempo de desierto, va caminando al lado de nosotros el enemigo: devuélvase. La provisión, mire, sálgase de ahí, la provisión. Va a ir caminando por el otro lado: mire el poder, mire la fama. Va a ir caminando por el otro lado: ¿y dónde está su Dios? A ver, dígale que le pruebe y verá que no le va a probar nada. Aléguele, rebélese contra Dios, levántese en contra de Él. Siempre va a estar el enemigo ahí, todos los días va a estar. Y en la medida que usted abre su corazón y le recibe sus mentiras, esas mentiras del enemigo quedan en su vida, en su corazón. ¿Cómo quedan allí? Como una raíz. Y cuando usted logra recibirle una, ¡pum!, quedó en su corazón. Ahí mismo dice: ahora, por el camino, pónganle un montón de puertas. Ya mordió el anzuelo y póngale un montón de puertas. ¿Por qué? Porque ahí lo voy a llevar a alejarse del propósito de Dios. Siempre hablo con los que tienen llamado ministerial. Es un llamado a todos aquellos pastores, ministros, evangelistas, maestros de la palabra, que hoy en día corren por sus necesidades, están haciendo una cosa y la otra. ¿Y qué? ¿En qué andas? Y el ministerio y todo lo que Dios te ha dado para dar. El que tiene un llamado ministerial tiene algo especial de parte de Dios para dar a muchos. ¿Y dónde está eso?
No, estoy en muchos problemas y muchas ocupaciones. Ok. Orar por aquellos llamados a ser empresarios, a ser líderes, económicamente hablando, de la sociedad. De la sociedad. En esta semana vamos a tener una reunión para empresarios. Ser empresario cristiano no es solamente tener un negocio, una empresa, es empezar a entender que marca una diferencia en la sociedad, que esos grandes empresarios que conocemos hoy en nuestra nación no deberían ser personas que no conocen a Dios, deberían ser personas que conocen a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Pero tenemos temor a la palabra de Dios, tenemos temor a emprender, a caminar en fe, tenemos temor a caminar en los propósitos de Dios. Y tenemos temor, ¿por qué? Porque ha logrado el enemigo poner en nuestros corazones eso, una raíz de temor, de duda. Entonces, si nosotros nos encontráramos hoy en esa situación que se encontró Jesús allí en la tentación del desierto, podríamos responder con mucha palabra, porque eso sí, aprendemos en nuestra mente muchas cosas, y nos aprendemos versículos, y nos aprendemos promesas, y nos aprendemos todo, y al diablo respóndale con palabra, y soltamos una metralleta de palabra, y él se queda mirando y dice: y pues muy bonito que lo sepas, pero no lo vives. Y mientras no lo vivas, tu corazón va a estar descubierto. Y mientras tú no vivas la palabra de Dios, siempre el enemigo va a tener una puerta para entrar y destruir. Debemos empezar a vivir la palabra de Dios. El estilo de vida, lo que hablaba hace un momento, el estilo de vida. No tomemos el camino corto, nunca tomemos el camino corto. Que otros lo hagan por mí, que otros lo hagan por mí. Dios no le va a revelar el propósito y los planes que tiene con usted a nadie más, son para usted. ¿Y usted dónde necesita estar para que se revele eso? En la presencia de Dios, orando, buscando la dirección de Dios en todos los caminos, buscando la dirección de Dios en todas las cosas que emprendemos, pero también reconociendo, y ahí muy atentos, cada vez que algo que no es de Dios empieza a ganar mi corazón y se quiere inclinar, y mi corazón se quiere inclinar, y yo lucho en la carne, y yo reprendo al diablo, y hago, es tan sencillo de ir y decir: Señor, hoy reconozco delante de ti que ahí todavía hay algo, y estoy que meto las patas allá, estoy que me equivoco, fortaléceme, pero arranca dentro de mí esas cosas que me quieren alejar de tu propósito. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Hoy, Señor, vemos a través de tu palabra lo que es la tentación, Señor. Es algo que nace dentro nuestro. Hay raíces allí en nuestro corazón desde la niñez, o raíces generacionales que nos hacen inclinar todavía, Señor, hacia un camino equivocado. Tú tienes un propósito con cada uno de mis hermanos, Señor, con mi vida, con cada familia aquí representada. Tú tienes propósitos con nuestros hijos, tú tienes propósitos, Señor, con nuestros nietos, así no los tengamos todavía. Tú tienes planes con todas nuestras generaciones, pero muchas veces abrimos nuestro corazón a la voz del enemigo. Tú permaneciste firme, Jesús, y tú eres nuestro ejemplo. Permaneciste firme, no solo citando la palabra, sino viviéndola. Debemos aprender a vivir en la palabra. Debemos aprender a no torcer ese camino y a no inclinarnos ante cosas que ofrece el mundo, que ofrece el enemigo, y que podrán darnos una satisfacción de un momento, que podrán darnos unos aplausos en algún momento, pero no serán, Señor, tu propósito. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que tú honras, por aquellos que son reconocidos en los ámbitos que trabajan, Señor, como médicos, abogados, pero que aún siendo reconocidos entienden que eres tú quien ha puesto honra en ellos, y que te siguen dando a ti la gloria, Señor, en todo lo que emprenden, en todo lo que hacen. Que nunca quieren quitarte a ti la gloria, Señor, sino que entienden que esos lugares de eminencia donde tú permites que ellos estén es con un propósito, y es ser ejemplo y testimonio para muchos. Fortalécelos, Señor, porque en esos lugares de eminencia, de honra, muchas veces la tentación es mayor para volver el corazón del hombre o inclinar el corazón del hombre hacia otras cosas. Pero ellos están allí, Señor, para ser ejemplo de integridad, para ser ejemplo de bendición, para ser testimonio de
dominio propio, para hacer testimonio de amor, Señor, porque son instrumentos tuyos. Gracias te doy por cada familia aquí representada, porque sé, Señor, que cuando tú nos enseñas con tu palabra, tú nos enseñas tus caminos, no hay nada que nos pueda hacer desviar de ellos. Yo te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos en las diferentes situaciones y luchas que está teniendo en su corazón y en su vida. Si hay algunos que entienden y reconocen en esta mañana, Señor, que tú has estado trabajando en ellos, pero todavía hay áreas que se inclinan a cosas del mundo. Todavía hay áreas que tienden a inclinarse hacia el lazo, como dice la palabra, por la tentación para caer en lazo. Señor, ayúdalos ahora y arranca toda raíz, todo dardo que el enemigo ha logrado sembrar en sus corazones. Arráncalo ahora en el nombre de Jesús, porque hoy queremos permanecer firmes en tu palabra, firmes en tus propósitos, firmes en tus caminos. No permitas, Señor, que ninguno se desvíe del propósito que tú tienes con ellos, que ninguno se pierda. Dice la palabra de Dios que ese es tu plan, que ninguno se pierda, y por eso a través de tu palabra nos enseñas. Hoy entendemos cuáles son las respuestas que dio Jesús. Hoy entendemos que no solo fue algo que se le ocurrió en ese momento, sino que tenía una raíz fuerte desde el tiempo, Señor, que tú sacaste a tu pueblo a libertad. Así nos has sacado a nosotros a libertad, libertad de las tinieblas, libertad del pecado, Señor, para vivir en tu propósito. Esa es nuestra tierra prometida, vivir en tu propósito. Y asimismo, Señor, esas respuestas deben estar en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro hogar. No solo como palabras, sino como un estilo de vida. No solo de pan viviremos. Gracias, Señor, por la provisión cada día. Gracias, Señor, porque no nos desampara. Pero eso no es lo mayor ni lo más importante. Tu palabra, Señor, tu palabra es nuestro verdadero alimento. Tus planes y tus propósitos son nuestro verdadero alimento. Gracias, Señor, por enseñarnos que por más cosas y destellos que tenga el mundo, solo a ti te adoraremos. Estamos llamados solo a adorarte a ti y a glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy que cuando discutimos y peleamos contigo, estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando no había agua, y es tentarte. Y dice la palabra que se encendía tu ira y tu furor. Gracias, Señor, por la misericordia y por tu gracia, porque hoy, Señor, has tenido misericordia sobre cada uno de nosotros cuando equivocadamente, Señor, lo hemos hecho, culparte a ti o discutir contigo por las malas cosas que suceden. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos fortaleces para esperar en ti. Y cuando esperamos en ti y somos firmes en la fe, el enemigo tiene que huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Y tiene que huir porque sabe que no hay ni una sola puerta, ni un solo agujero por donde pueda entrar un dardo de él, porque nuestra vida está llena de ti y de tu palabra. Enséñanos y guíanos, Señor, para ser testimonio de vida, para ser testimonio de amor, para ser testimonio de familias, Señor, fortalecidas y fuertes, para ser testimonio, Señor, de hombres y mujeres, ciudadanos, ejemplo de integridad, ejemplo, Señor, que marcará la vida de muchas personas en una sociedad como la nuestra, Señor, por la cual te pido misericordia, donde hay tanta corrupción y tanta mentira. Qué bueno que se levante una iglesia que diga: se pueden hacer las cosas bien, sin mentiras, sin engaños. Se pueden hacer las cosas bien sin esperar nada a cambio, simplemente porque el Señor Jesús llena nuestros corazones. Gracias por eso, Señor, porque tú estás levantando hombres y mujeres de integridad, y porque esos hombres y mujeres de integridad, Señor, marcarán la diferencia. Guárdalos, fortalécelos, cuida, Señor, el trabajo de cada uno, y que poner por obra tu palabra, y que poner por obra todo lo que tú nos enseñes, Señor, dé fruto en nuestras vidas, y con ese fruto nos fortalezcas cada día más y más y más a ser mejores y acercarnos a ese ejemplo maravilloso que es Jesús de Nazaret. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelismo de Fuego, una palabra de Dios que transforma tu vida.
Evangelismo de Fuego, extendiendo el reino de los cielos. Con el pastor Diego García, de la Iglesia Casa de Amor y Restauración. Evangelismo de Fuego, renovando naciones con el fuego del Espíritu Santo.